Capítulo 1. La casa que no debía abrirse. Nadie hablaba de esa casa sin bajar la voz. No porque fuera un secreto, sino porque algo en su sola mención provocaba una incomodidad difícil de explicar. Estaba allí desde siempre, al final del camino de tierra, rodeada de árboles demasiado altos y silencio en exceso. Una casa antigua, de paredes manchadas por el tiempo, con ventanas que parecían observar incluso cuando estaban cerradas. Cuando Adrián la vio por primera vez, sintió un escalofrío inmediato. No fue miedo, no exactamente. Fue una sensación de advertencia. Como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no comprendía. Ahí no vive nadie, le dijo el hombre del pueblo cuando preguntó por ella. Y es mejor que siga así. Adrián había llegado hacía apenas 2 días. Buscaba tranquilidad, aislamiento, tiempo para escribir. La ciudad le había dejado un ruido constante en la cabeza y aquel lugar prometía silencio absoluto. Demasiado absoluto, tal vez. La casa estaba incluida en el alquiler, eso fue lo extraño, el dueño jamás la mencionó. Solo le entregó las llaves de la vivienda principal y evitó el tema cuando Adrián preguntó por la construcción abandonada del fondo. No la abra, dijo finalmente, sin mirarlo. No hay nada útil ahí, pero la curiosidad es un animal paciente. La primera noche, Adrián no durmió bien. El viento golpeaba los árboles con una cadencia irregular. Y en algún momento, cerca de las 3 de la madrugada, creyó escuchar un golpe seco. Como madera contra madera. Provenía del fondo del terreno, se levantó. Miró por la ventana, la casa estaba completamente oscura. A la mañana siguiente, decidió explorar el terreno. Caminó despacio, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada paso. Cuanto más se acercaba, más densa se sentía la atmósfera. El silencio no era natural. No había pájaros. No había insectos. Nada, la puerta principal estaba cerrada. Pero no con llave, Adrián dudó. Recordó las palabras del hombre del pueblo, recordó la sensación de advertencia, y aún así, empujó la puerta. El chirrido fue largo, agudo, casi doloroso. Dentro, el aire olía a humedad y algo más. Algo viejo. Algo que no debería seguir allí. La luz apenas entraba por las ventanas cubiertas de polvo. El interior estaba intacto, como si alguien hubiera salido y jamás hubiera regresado. Muebles. Fotografías. Un reloj detenido a las 2:17, Adrián sintió un nudo en el estómago, avanzó con cuidado. El suelo crujía bajo sus pies. En una de las paredes, había marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la madera con desesperación. No eran antiguas. Eso fue lo peor. ¿Hola? Llamó, sin saber por qué. No hubo respuesta. Entonces lo escuchó, un susurro. No venía de una habitación específica. Parecía rodearlo. Palabras ininteligibles, pronunciadas con un tono bajo, arrastrado, como si alguien hablara desde muy cerca. O desde dentro de las paredes. Adrián retrocedió, el susurro se detuvo, el silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado. Expectante, corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a él. El impacto resonó en toda la casa, el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Tiró de la manija. No cedía. Entonces, detrás de él, escuchó claramente una voz: no debiste entrar. Adrián se giró de inmediato. No había nadie, pero el reloj de la pared acababa de volver a funcionar, marcaba las 2:17, y comenzó a avanzar. Capítulo 2. Las voces detrás de las paredes. Adrián no supo cuánto tiempo pasó antes de que la puerta finalmente cediera. Cuando lo hizo, salió casi arrastrándose, con los pulmones ardiendo y las manos temblando. No miró atrás. Corrió hasta la casa principal sin detenerse, cerró con llave y apoyó la espalda contra la puerta, intentando convencerse de que lo que había vivido tenía una explicación lógica. Pero el sonido del reloj seguía resonando en su cabeza. 2:17, no volvió a dormir esa noche. Cada crujido de la madera lo hacía sobresaltarse. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Al amanecer, el cansancio le pesaba como plomo, pero el miedo era más fuerte. Decidió que había sido una mala idea quedarse. Empacaría sus cosas y se iría ese mismo día,
mientras preparaba el café, notó algo que lo paralizó. Sobre la mesa había un objeto que no recordaba haber dejado allí. Era una fotografía antigua. La tomó con cuidado. El papel estaba amarillento, desgastado en los bordes. En la imagen aparecía la casa abandonada. Pero no estaba vacía. Frente a ella había varias personas. Hombres, mujeres, niños. Todos miraban a la cámara, todos sonreían. Adrián sintió un escalofrío cuando notó el detalle más perturbador. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito con tinta negra una sola frase: «Aún estamos aquí». Dejó caer la foto como si quemara. «No». Susurró, intentó convencerse de que alguien le estaba jugando una broma. Tal vez el dueño. Tal vez algún vecino. Pero algo en su interior sabía que eso no era cierto. La casa no estaba abandonada. Nunca lo había estado. Decidió enfrentar al hombre del pueblo. Caminó hasta la pequeña tienda donde lo había visto el primer día. El lugar estaba casi vacío. Cuando el hombre lo vio entrar, su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue resignación. Entró, ¿verdad?, dijo sin rodeos. Adrián asintió. Escuché voces. La puerta se cerró sola. ¡Ay! Cosas. El hombre bajó la mirada. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué es ese lugar?, preguntó Adrián, alzando la voz. ¿Qué pasó ahí? El hombre respiró hondo antes de responder. Hace muchos años, esa casa era un refugio. La gente iba allí buscando protección. Durante una época, cosas malas pasaron en el pueblo. Desapariciones. Enfermedades. Miedo. Pensaron que ese lugar podía salvarlos, y lo hizo. El silencio fue la respuesta. Nunca salieron, continuó el hombre. La casa no los dejó. Adrián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué sigue ahí? Porque nadie puede destruirla, dijo el hombre. ¿Y por qué, si alguien entra? La casa despierta. Esa palabra quedó flotando entre ellos. Despierta. Adrián regresó a la cabaña con el estómago revuelto. Tenía que irse. Ya. Subió a su habitación para empacar, pero al abrir el armario, algo cayó al suelo. Un cuaderno. No era suyo. Las páginas estaban cubiertas de una escritura apretada, nerviosa. Nombres. Fechas. Descripciones. Personas que habían entrado a la casa. Y no habían salido. Cada entrada terminaba igual. Escucho las voces. Las paredes hablan. No nos dejan ir. Adrián pasó las páginas con manos temblorosas hasta llegar al final. La última entrada no tenía fecha, solo una pregunta: ¿por qué tú sí puedes escucharnos? Un golpe seco resonó en la pared. Adrián levantó la cabeza de golpe, otro golpe, y otro. No venían del exterior. Venían de dentro de la casa. De las paredes, el sonido era irregular, como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado. Luego, los golpes se transformaron en susurros. Docenas de voces, superpuestas, desesperadas: ayúdanos, no nos escuchan, estamos aquí. Adrián se tapó los oídos, pero las voces no se detuvieron. No venían del aire. Venían de su mente. Basta. Gritó. El silencio cayó de golpe. Entonces, una sola voz se elevó, clara y cercana: tú abriste la puerta. La pared frente a él comenzó a agrietarse. La pintura se desprendía, dejando ver la madera antigua debajo. Entre las grietas, algo se movía. Sombras. Manos. Rostros deformados por el tiempo y el sufrimiento. Adrián retrocedió hasta chocar con la cama. No quiero estar aquí, dijo, llorando. Déjenme ir. La voz respondió, lenta, casi amable. Nosotros tampoco queríamos quedarnos. El cuaderno cayó al suelo, abierto en una página que Adrián no recordaba haber visto. La tinta aún estaba fresca. Un nuevo nombre acababa de escribirse solo: Adrián, y debajo, 2:17. Las luces se apagaron. El reloj de la casa principal comenzó a sonar al mismo tiempo que el de la casa abandonada. Tic. Tac. Tic. Tac. Las paredes respiraban, y Adrián comprendió la verdad demasiado tarde: la casa no atrapaba cuerpos, atrapaba voces.